agregado y el de otras personas no. Pero bueno, no importa, no es esa la cuestión. Habilité, porque no sé por qué razón Agustín me dijo que no se podía entregar el trabajo cuando el año pasado Espero se que haya podía entregar recibido el fuera de mío, profe. término. ¿Eh? Espero que haya recibido el mío porque... Sí, está subido en el aula. Correcto. Pero a mí me Me llamó la pasó lo atención cuando... mismo. ¿Eh? En el primer momento, cuando es agregar el trabajo, no me daba la opción, no me aceptaba el clic. Tuve que volver a cargar la plataforma 2 veces y después recién me dio agregar Sí, archivo. pasó Es que el justamente... aula. Sí, pasa que justo Agustín, cuando él me envía a mí el trabajo, Usted estaba me lo envía cargando. por WhatsApp y me dijo, yo no me deja cargarlo por el aula, ahí me fijé y bueno, edité la entrega para hasta el 7, que sería hasta el sábado, ¿no? Pero no sé por qué razón, porque el año pasado, o sea, el año pasado, pónganle, ustedes me escribían, profe, voy a entregar el trabajo mañana, hoy vencía el plazo y se podía entregar igual. No sé si yo estoy configurando mal o qué, No, capaz pero... está saturada la página, profe, porque así me pasó para subir el otro trabajo de otra materia también. No, pero Ah, puede ser. Como que a mí me aparecía fuera de ponerle que me decía la Fuera. hora que ya pasó, pero me dejó entregar a mí, sí. ¿Mm? A mí también me dejó Sí, por eso entregar. me llamó la atención. Por ahí puede ser lo que dice Laura, que era una cuestión de que no estaba funcionando bien la plataforma nomás. Así que bueno, igual está habilitado hasta el sábado, así que aquellas personas que no Profe, lo... lo mío estaba re pobre, le digo ya. No, pero está bien porque la idea era... No, no mande a hacer. No, la idea era básicamente que podamos empezar a entrar en la cuestión de esta cuestión o particularidad que por ahí tiene el ser humano del lenguaje, ¿no? De esa Y facultad del bueno, lenguaje. justamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Eh, y, y bueno, básicamente era eso. Todos pudieron leer, por lo menos aquellas personas, aunque nos hayan entregado el trabajo, el texto del capítulo 2 del mamífero articulado de Jane Aitchison. Sí, sí. Está No sé qué les buenísimo. pareció el texto. A Está mí me pareció buenísimo. interesante, me pareció como para abordarlo desde otro lugar, esta cuestión de si el lenguaje es una... Porque digamos que es la gran pregunta, ¿no? La primera pregunta que hay que hacerse cuando empezamos a estudiar el desarrollo, la adquisición del lenguaje, o por lo menos la psicolingüística empieza a partir de ahí. Primero hay que establecer si el lenguaje es una capacidad propiamente, o sea, el lenguaje articulado, hablado, ¿no? Es una capacidad puramente exclusiva del ser humano y no por ahí de otras especies. Entonces, por eso me pareció muy interesante trabajar ese texto. Y justo como yo tuve problemas de conectividad ese día, dije, bueno, lo que voy a hacer es ponerles el texto, darles el texto y una pregunta, digamos, en relación con el mismo, para que por lo menos vayamos viendo esas cuestiones, ¿sí? Yo tengo acá, obviamente, armé una diapositiva. Tengo, obviamente, la de las clases pasadas, no sé si quieren que repasemos alguno de esos conceptos o si directamente les parece que vayamos con esta cuestión de la naturaleza biológica del lenguaje. Eh, Espérenme un cachito. Bien. Sí. ¿Están viendo todos, no? Díganme si se ve, sí, por favor. profe, ahí está Sí, sí. compartiendo. Bien. La clase pasada, como les había comentado, habíamos visto la definición de qué era la psicolingüística, cuál es su objeto y su campo de estudio, donde trabaja, ¿no? Cuáles son aquellos principios metodológicos y de qué manera se relaciona con otras ciencias. Ya centrándonos justamente en su objeto de estudio, que es la adquisición, el desarrollo, las dificultades en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje justamente, es necesario, como le decía, abordar la cuestión de la naturaleza biológica del lenguaje y si es algo puramente humano o si no lo es, que es lo que justamente realiza Aitchison en su trabajo, ¿no? Lamentablemente yo no pude conseguir el libro completo, parece que está muy bueno,
Pero bueno, ese capítulo me pareció bastante claro, bastante sencillo de abordar. Y la otra cuestión es la ontogenia y filogenia del lenguaje, que son dos conceptos que están muy relacionados, tienen que ver necesariamente con la naturaleza biológica del lenguaje y el enfoque que le da Hutchinson a su texto. No voy a profundizar demasiado, la idea es que la clase que viene sí trabajemos de manera más profunda sobre estos dos conceptos y los enfoques que se desprenden de la ontogenia y la filogenia. De manera tal que voy a hacer un breve acercamiento conceptual nomás a lo que es la ontogenia y filogenia y lo que sería la ontogenia del lenguaje y la filogenia del lenguaje. Así que bueno, vamos para aquellas personas que por ahí no pudieron hacer el trabajo y que de alguna u otra manera o no tampoco pudieron tener el tiempo de abordar el texto del mamífero articulado, yo armé la diapositiva partiendo justamente de dos preguntas que ella se hace iniciando prácticamente el capítulo 2, ¿sí? Ya de hecho el capítulo 2 se llama Animales que intentan hablar, es el lenguaje algo exclusivo de los humanos, es una pregunta, y ella esa pregunta de alguna u otra manera la divide en dos, ¿no? Primero se pregunta si es la especie humana la única que posee el lenguaje, y si a partir, suponiendo, ¿no?, de que esto fuera cierto, si es que nosotros estamos distinguidos biológicamente como mamíferos articulados, digamos, distinguidos de las otras especies, ¿no? Si al poseer la capacidad del lenguaje, nosotros de alguna manera somos superiores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella parte de estas dos concepciones, y se inicia un apartado del segundo capítulo con esta pregunta de si hablan de forma natural los animales o no. Ella a lo largo de todo el capítulo, yo no les puse todo el capítulo, después hay un apartado en el cual ella expone sobre un experimento realizado con monos. Solamente expuse lo que me pareció como más pertinente compartir, digamos. Y este capítulo, o este apartado del capítulo, ella justamente dice que hay dos grandes teorías, ¿sí?, que intentan de alguna manera abordar o explicar el lenguaje en los humanos, ¿sí? Ella las denomina como la teoría de la continuidad y la discontinuidad, ¿sí? La de la continuidad, justamente, ya de alguna manera, el nombre nos está diciendo, va a plantear una especie de evolución, ¿sí?, de que el lenguaje de alguna manera u otra se fue desarrollando gradualmente a partir de un sistema de comunicación animal más primitivo de ella. Un sistema, digamos, de comunicación animal más primitivo que tenía que ver justamente con cuestiones puramente rutinarias. Ella dice que seguramente, o esta teoría, la continuidad, plantea que el ser humano tenía ciertos gritos para tratar de emitir ciertos significados, ¿sí? Y que a medida Sí, que profe. fue... Ella puso en el capítulo está esto que usted está Sí, contando. justamente este es un resumen del capítulo para que tratemos de afianzar determinadas cuestiones que ella plantea, ¿sí? Pero los ejemplos también están súper claros, profe, que ella especifica y marca bien que la persona, el hombre, es el único que puede a través del lenguaje expresar sentimientos, emoción y necesidad que el animal no lo puede hacer. Hace como una conclusión al final de eso. Exactamente, sí. Vamos a llegar justamente a eso en breve. Pero bueno, como les decía, esta cuestión de la teoría de la continuidad plantea como una especie de evolución del lenguaje humano a partir de ciertas cuestiones primitivas que quería comunicar, se fue evolucionando en lo que terminó siendo el lenguaje. Y por otro lado está la teoría de la discontinuidad. Ella no la desarrolla, ¿sí? Sino que plantea justamente que no hay una cuestión gradual. Esto ya de alguna u otra manera está planteando una suerte de innatismo, ¿sí? De que el ser humano de alguna u otra manera
tiene un sistema ya incorporado y que lo único que hace es desarrollarlo, ¿sí? Dice también que los que abonan la teoría de la continuidad, que ese puñado de gritos no tienen que ver directamente con o aspectos primitivos de una evolución, sino que básicamente están mezclados con el lenguaje. Y a partir de eso, preguntarse, ella se pregunta, ¿no? Esto, ¿cuál es la teoría correcta? Es decir, ¿es posible pensar si hay conductas animales que sean comunicativas o intencionalmente o intencionadamente comunicativas, ¿no? Porque al fin y al cabo, toda la especie animal en la que nosotros nos incluimos también comunica. La pregunta es, ¿no? ¿Lo hacen de manera intencional? ¿Lo hacen de manera instintiva? Esa es la pregunta que ella trata de responder en este capítulo, y por eso toma el enfoque de Charles Hockett, ¿sí? Que justamente él dio como varias características. Ella no toma todas las características esenciales del lenguaje humano, sino que solamente las que ella considera como más idóneas, digamos, para hacer una especie de estudio comparativo, ¿no? Porque para eso es justamente, está tratando de responder esto, entonces tiene que hacer un estudio comparativo y por eso se sirve de muchos ejemplos de otros estudios o investigaciones realizadas sobre animales, ¿no? La primera es el canal auditivo vocal. Ese está presente necesariamente en animales y humanos, no es una novedad, digamos, ¿sí? Y además tampoco es fundamental, ¿sí? De hecho, ella da el ejemplo de que hay muchas personas que pierden el habla, por ejemplo, y sin embargo igual se pueden comunicar. O inclusive hay otros sistemas, si se quiere, para poder comunicarse sin utilizar el canal auditivo vocal, como la escritura, que es, digamos, la más obvia, o u otras como el sistema Braille, ¿sí? O inclusive yo pensaba mientras leía el código Morse, ¿sí? También son otras maneras de transmitir mensajes, de comunicarse sin necesidad de utilizar el canal auditivo vocal. Y después sí está esta cuestión de la arbitrariedad. Algunos se habrán acordado de lo que habíamos visto en la introducción a la comunicación, que decíamos que justamente lo que tenía la lengua, la característica, ¿no? era de ser arbitraria, es decir, de que no había una relación entre los sonidos y lo que querían significar, ¿sí? O entre el signo, para ser un poquito más técnico, y lo que significa ese signo o lo que representa ese signo. Ella pone el ejemplo de la palabra perro. Si yo digo perro, no hay una relación que diga, bueno, la letra P significa patas del perro, qué sé yo, la E significa que es mamífero, etcétera, ¿no? Sino que es arbitrario. Se dio así por evolución del lenguaje, tal vez, de la misma lengua, digamos, a lo largo del tiempo, y se fue determinando que perro simboliza ese animal, ¿no? Ella inclusive también dice, si nos vamos a otras lenguas, tampoco hay una relación entre el sonido articulado, que significa perro en determinadas lenguas, con ese animal, ¿no? Y además, ella da el ejemplo de las gaviotas. Ella dice que las gaviotas, o sea, no es exclusivo del ser humano, porque las gaviotas también realizan una actitud, o sea, muestran una actitud agresiva arrancando hierba del suelo, dice, o sea, como arrancando el pasto cuando hay alguna amenaza. Y tampoco hay una relación, dice eso, es decir, es una cuestión puramente arbitraria, ¿sí? Lo que hacen las gaviotas. Más adelante ella sigue abundando con esto y aborda la cuestión de la semanticidad, que tal vez es una de las primeras cuestiones que no es tan exclusiva de los animales, ¿no? Esta cuestión de que determinadas, de que utilicemos símbolos para significar cosas, ¿sí? Y además, no solamente cualquier cosa, sino que podemos particularizar como generalizar. Ella pone el ejemplo de silla,
dice, si el ser humano dice silla, puede referirse a cualquier tipo de silla, ¿sí? Es una cuestión muy general, pero también puede particularizar, puede hablar de su tía, por ejemplo, ¿no? En cambio, los animales solamente pueden generalizar, referirse a cuestiones muy generales como, qué sé yo, emitir determinadas señales, dice ella, con respecto, las gallinas, por ejemplo, emitir determinadas señales cuando sienten que hay un peligro, ¿sí? Pero no pueden utilizar otras señales para otras situaciones, ¿sí? Sin embargo, al principio, recordarán quienes hayan leído el texto, que se habla de los monos velvet. Yo no los conocía, los monos velvet, los conocí con este artículo, que ellos sí tienen la particularidad, ellos pueden particularizar el tipo de amenaza al que se enfrentan. Si viene una víbora, realizan un determinado sonido; si viene, no sé, un león, hacen otro tipo de sonido. ¿Sí? Ellos sí tienen esta manera de particularizar los sonidos y significar algo en particular. Si bien es cierto, ella a lo largo luego del trabajo dice, al final, en realidad se han identificado 30 y pico de sonidos de estos monos, así que también es bastante limitado, si se quiere, su manera de significar. Pero no es tan exclusiva al ser humano, aunque sí, de alguna manera, a rasgos generales podríamos decir que es la primera característica, si se quiere, del lenguaje en el ser humano, que lo hace bastante particular. Después está también... Profe, ¿puedo decir algo? Sí. Por eso ella también habla sobre el lenguaje humano y la comunicación animal, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Por eso, justamente la pregunta, ¿no? ¿Intencionalmente quieren comunicar algo los animales? Esa es la pregunta que hay que responder, porque comunicar, comunican. El tema es, ¿lo hacen a través de una cuestión intencional? Es decir, ¿hay una voluntad de transmitir un mensaje? ¿O en realidad estamos hablando de cuestiones puramente instintivas? Profe, Sí. hay una parte también donde usted hablaba sobre el perro, que una manera podría decirse también de comunicarse era que cuando uno le daba una orden al perro y el perro se ponía en dos patas y bueno, caminaba con dos patas. Eso no quiere decir también que podría entender la orden que se le daba al perro, Claro, pero era por exactamente. enseñanza, ¿no es cierto? Claro. Costumbre. De hecho, no sé si algunos conocen los experimentos de Pavlov. Se estudia mucho en materias pedagógicas por ahí en el nivel superior, cuando se enseña conductismo. No sé si conocen las investigaciones de Pavlov. Sí, sí. Él realizó con un perro Sí, conozco. que digamos, le daba comida y hacía sonar un timbre o algo así, no me acuerdo. Con Una eso alarma. trabajaba el estímulo, profe, y la Claro, exactamente. atención. Exactamente. Y es justamente de esa manera se educan o se maestran los perros, ¿no? Es una cuestión de estímulo-respuesta, hay una recompensa también. Generalmente se ve en los perros, en las carreras de perro que hacen con obstáculos y eso, que al final de todo el recorrido los perros se les termina dando, premiando. Eso creo que es el condicionamiento, no es el clásico, sino el que tiene reforzamiento positivo. No sé, no recuerdo muy bien. Pero es justamente lo que vos estabas diciendo de alguna u otra manera, Agustín, ¿no? No es que lo hagan intencionalmente, sino que es una cuestión de estímulo-respuesta. Profe, aporto Sí. ahí. Este autor que mencionó recién también dice que el animal, el perro, lo que hace es copiar lo que la otra persona hace, y en cambio el ser humano no copiamos, fluye, es algo natural. Claro, exactamente. Bueno, y después está esta cuestión de que a mí me hizo bastante ruido, de la transmisión cultural, ¿no? Me hizo ruido porque a mí no me termina quedando claro si de alguna manera los animales pueden transmitirse culturalmente el lenguaje o no. Yo entiendo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ella dice, hay una mayor proporción del mundo animal de que se transmite genéticamente. De hecho, ella comenta que se ha aislado a niños de todo contacto humano y no genera lenguaje.
En cambio, si aún creo que dijo, no me acuerdo qué pájaro era, qué clase de pájaro, se lo aisló de todo otro contacto con pájaros de su misma especie y desarrolló de manera igual, digamos, su trino, digamos, ¿no? Su canto. Pero que si bien de alguna u otra manera no era el mismo que el de los de su misma especie, ¿no? Pero Si mal no recuerdo, se refería a los tordos, profe, porque hay los sí, la tordos verdad habladores. Hay que no, tordos habladores, los negros, pico blanco, algo así. ajá, sí, la verdad que no recuerdo bien, pero bueno. Así que esta es como, ya me parecería también que es una cuestión también particular, ¿no? Del ser humano. Aunque si bien, Profe, sí, pero tiene algo que ver también con que algunos animales también son más independientes. A cambio, obviamente, los seres humanos dependemos hasta de alguien. sí, es cierto también. El ser humano es en sociedad, ¿no? Culturalmente está establecido así, y de hecho la cultura se forma de esa manera. Un ser humano aislado, yo por lo menos el conocimiento que tengo es, no, es difícil que pueda sobrevivir, ¿no? Habría que ver en el reino animal si puede o no puede. Eh, pero sí, la cuestión de la socialización para el desarrollo humano es fundamental, ¿no? De hecho, el lenguaje, como queda demostrado, no se puede desarrollar por más que exista una especie de innatismo, ¿no? De que el ser humano, que es lo que plantea Chomsky al fin y al cabo, uno de los autores que vamos a trabajar, él dice que de alguna u otra manera el ser humano tiene incorporado ya en su cerebro el sistema o la capacidad, digamos, de una u otra manera de poder generar lenguaje. Lo que pasa es que justamente en la interacción es que eso se permite, ese desarrollo es posible, digamos. Pero bueno, seguimos. Bueno, después está la cuestión del uso espontáneo, que es un rasgo puramente social. Uno puede utilizar el lenguaje libremente. Y acá ella dice que hay animales que pueden expresar libremente su sistema de comunicación, ¿sí? Si bien es distinto, pero lo pueden hacer, ¿sí? Y también la cuestión de los empleos del turno al hablar, esto yo no lo sabía, no conozco mucho del reino animal, que bueno, es una cuestión obvia, ¿no? Que cuando estamos hablando necesitamos turnos, o si no pasa lo que pasó hoy cuando estábamos hablando al principio de que nos pisamos y no nos terminamos de comprender. Ella también comenta que cuando que los pájaros hacen duetos y lo que hacen es turnarse. Y después sí, acá sí ya empezamos a hilar un poco mucho más fino y complejo, ¿no? Lo que se llama doble articulación, que es una gran característica del lenguaje. No sé si sabían, no me acuerdo si esto lo vimos el año pasado o no, que el lenguaje está desarrollado en dos niveles, son dos estratos que de alguna manera están articulados unos entre sí, ¿sí? Para poder formar significados, las unidades sonoras que yo tengo la posibilidad de pronunciar tienen que combinarse de una manera, ¿sí? Es necesario que, ella creo que pone el ejemplo de la palabra pan, es necesario que esos tres sonidos se combinen de una manera para generar un significado. Y tampoco sabía esto, la cuestión de que de alguna u otra manera ella pone siempre el ejemplo de los pájaros, me parece que no hay otra especie que lo haga, también tienen este rasgo en su cantar, ¿sí? Ya que cada nota debe combinarse con otra para poder adquirir un significado. Sola por sí sola, así pronunciada por sí sola una nota, no es, digamos, no sé, un canto de apareamiento o de cortejo a la hembra, pongamos por caso en el de los pájaros machos, ¿no? En cambio, y el ser humano igual. Si yo digo P nomás o articulo el sonido de la P, no estoy significando para nada la palabra pan. Para eso tengo que articularlo necesariamente con otros sonidos y de esa manera construyo el significado. Y después vamos ya medio a los últimos, la cuestión del desplazamiento, y esto sí es una diferencia notoria con los animales, ¿no? Con el mundo animal, que el ser humano tiene esta cuestión de que
puede hablar, puede nombrar cuestiones que no tienen que ver con algo que esté presente, ya sea en el espacio o en el tiempo. Yo puedo hablar de cosas en pasado y en futuro, ¿sí? Es una característica esencialmente pura del lenguaje humano. No pueden hacerlo eso, ¿sí? Ella da el ejemplo de las abejas, pero lo realizan a media, dice, porque ellas pueden de alguna manera ir a comunicar dónde está, qué sé yo, un conjunto de flores donde pueden ir a recolectar el néctar, pero no pueden conjeturar, no pueden hipotetizar o imaginar, si se quiere, sobre otros lugares donde ellas no saben que hay. O sea, van y comunican lo que vieron, por más que haya pasado no sea en el mismo lugar y no sea en el mismo tiempo de que lo estén haciendo, ¿sí? Y después esta cuestión de la dependencia de la estructura. Nosotros tenemos justamente por nuestra capacidad de razonar, de construir lenguaje, que nosotros nos dan fragmentos, frases, palabras, nosotras las podemos ordenar y otorgarle un sentido. Ella da el ejemplo, da varias frases y con esa arma una oración, ¿sí? Es más, no sé si ustedes hicieron el ejercicio, pero ella da un cuadrito con distintas frases y yo cuando lo vi hice el jueguito y claramente uno puede armar distintos mensajes, inclusive ella arma uno en particular, pero uno podía haber armado varios, ¿sí? Es porque justamente tenemos una estructura de alguna manera incorporada y sabemos aplicarla frente a determinadas porciones de significado y darle un sentido. Y la última es la creatividad, que es imposible que tenga. Ella da el ejemplo, creo que con los delfines, pero terminó demostrándose que los delfines al final en realidad lo que uno hacía era copiar lo que hacía el otro, no le había enseñado nada al delfín. Y nosotros, en cambio, con un número finito de signos, de sonidos, nosotros podemos crear no solamente enunciados nuevos, sino infinitos enunciados, y podemos decir lo que queramos cuando queramos. Es algo que nos caracteriza. No pueden hacerlo, ni aun siendo tan inteligentes como aparentemente lo son las abejas y los delfines. Es por eso que ella termina llegando a esta conclusión de que no poseen la dualidad o lo que decíamos doble articulación, no tienen capacidad de hacer un desplazamiento del lenguaje, es decir, no tienen la capacidad de hablar de cosas que no están presentes ni en pasado ni en futuro, y tampoco se ha mostrado fehacientemente la semanticidad, es decir, querer significar algo en particular, y tampoco esta cuestión de organizar el lenguaje o a partir de porciones de significado organizar una estructura determinada, y la creatividad ni hablar, ¿no? Bueno, se ha comprendido, imagino, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, bueno. Es prácticamente el trabajo que había que hacer. Claro, exactamente, esa era la idea, ¿no? De paso por ahí, ver por ahí, para ustedes que les sirva por ahí, en caso de que hayan tenido problemas al desarrollarlo. Y sí vamos a nombrar nomás la cuestión de la filogenia y la ontogenia del lenguaje. Son dos perspectivas que de alguna manera están articuladas, porque cada una representa de alguna u otra manera una especie de enfoque distinto, pero que de ninguna manera se contradicen, o por lo menos no en principio, ¿no? Primero es necesario que podamos, para hablar tanto de la filogenia o de la ontogenia del lenguaje, es necesario que podamos establecer qué es la filogenia, esta palabra por ahí nueva para muchos, y lo mismo la ontogenia. La filogenia obviamente proviene del griego, de dos términos, ¿no? De filon, que significa especie, raza, y génesis, origen, ¿no? O generación, de qué manera se crea. Dicen, la filogenia se encarga justamente dentro de la biología de estudiar el origen y el desarrollo a lo largo de la historia evolutiva de todas las especies que pueblan el planeta, y se establecen
genealogías que las relacionen, ¿sí? Yo he visto, inclusive investigando un poco sobre lo que es la filogenia, que se arman una especie de árboles genealógicos que muestran las relaciones entre las especies, ¿sí? De esta manera se podría pensar que este es una teoría, o sea, la filogenia, ¿no? Es un enfoque en realidad que de alguna manera cuando nos abocamos al lenguaje, particularizamos en el lenguaje, hablamos de filogénesis del lenguaje, de alguna manera se correspondería con lo que planteaba Aitchison al principio. ¿Se acuerdan de las dos teorías? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué teorías eran? ¿O estoy hablando solo? La teoría. No, ahora no me acuerdo. No, estamos escuchando. Vos ibas a decir algo, Noelia. Las nombré al principio. Se me va el internet, se me corta. Era la teoría de la continuidad. Si recuerdan, Continuidad y discontinuidad, claro. claro, si recuerdan, cuando vimos al principio que el lenguaje humano se fue desarrollando gradualmente a partir de un sistema de comunicación animal más primitivo, dice. Entonces, desde ese punto de vista, la filogénesis del lenguaje realiza un planteo evolutivo del lenguaje, ¿sí? Sostiene que dentro de las muchas teorías que hay de la filogénesis del lenguaje o de cómo se ha originado el lenguaje a partir de la evolución, una de ellas parte de la idea de que había sonidos naturales, que el hombre primitivo, a partir de esos sonidos naturales, yo imagino, ¿no? Los gemidos, los gritos, etcétera, fueron de alguna manera, evolucionaron hasta llegar a la evolución de lo que hoy conocemos como el lenguaje propiamente dicho. Claro, y ahí aquí se nos asemeja esa evolución en el humano y no así en el simio, porque el simio se quedó en los gritos y sonidos para protegerse o, por ejemplo, alertar a casos de ataques de depredadores. Claro. En cambio el hombre sí siguió madurando y dando otra manera de otras expresiones y no tantos sonidos, sino también se fue reflejando y avanzando en los signos, ¿no es cierto? En expresarse claro. Con signos. No sé si está bien esa parte que siento. Sí, totalmente. Es que, a ver, es como yo les decía ya en la primera clase, recuerden que yo también me estoy formando en la psicolingüística, así que vamos medio juntos en esto. Así que todo aporte es bienvenido. Y cuando hablamos ¿Las mujeres también, profe? ¿O las mujeres ya nacimos hablando desde nuestros orígenes? Un chiste. ¿Por qué lo decís, Lorena? No, porque la filogénesis habla, acá dice del hombre, en ningún momento la mujer. Sí, no, las mujeres veo que tenemos característica de hablar fluidamente. Claro, sí, tenés razón. Fíjate que es una cuestión del artículo, ¿no? Esta cuestión del artículo científico en el que me basé para armar estas dos primeras definiciones de filogenia y ontogenia, es una cuestión que hay que resolver, es el ser humano, en todo caso, ¿no? No el hombre. En todo caso, que los hombres y mujeres primitivas serían en este caso, crearon el lenguaje a partir de escuchar los sonidos que la lluvia generaba al caer, los sonidos que los animales emitían en el bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, profe, veo que ahora, por ejemplo, cuando las personas se lastiman, ¿seguimos haciendo algún tipo de gemido? Sí, es cierto. De hecho, dentro de la filogénesis se plantea justamente que esos sonidos que tienen que ver con cuestiones pareciera hasta instintivas, ¿no? Que son de alguna u otra manera están demostrando, si se quiere, esta evolución en el lenguaje humano, ¿sí? Que son resabios, si se quiere, de ese hombre y mujer primitivos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, digamos. Sobre todo para significar o manifestar dolor. Claro, exactamente.
Sí, y pensemos, fíjense que llamamos la ontogenia. La ontogenia plantea que hay etapas, ¿no?, en el desarrollo del lenguaje, y entonces, si pensamos en los bebés, por ejemplo, los bebés en la primera etapa, que se llama prelenguaje, necesariamente se comunican a través del llanto, de quejidos, llantos, de gemidos, y es su manera de significar. Así que es por eso que tanto la filogenia y la ontogenia no son contradictorias. Yo cuando empecé a investigar sobre esto pensé que eran dos teorías totalmente antagónicas, pero no. En realidad la filogenia parte de una evolución, mientras que la ontogenia parte de cada ser. Por eso se enfoca no tanto en todas las especies como si la filogenia, sino que en cada especie, y en cada especie, en cada tipo de ser vivo, ¿no?, cómo a lo largo de su vida individual va desarrollando, ¿sí?, o se va desarrollando, ¿sí? Eso es la ontogenia, ¿no? Viene justamente del griego onto, que significa ser, ¿sí?, y génesis, el origen, ¿sí?, el origen del ser y la evolución del ser de alguna manera, ¿sí?, el desarrollo en realidad, no tanto la evolución, ¿sí? Entonces, el estudio es, digamos, el ser humano, su desarrollo embrionario y a lo largo de su vida, y en el caso de la ontogenia del lenguaje va a ser ese desarrollo del lenguaje desde, digamos, sus primeras maneras de significar, si se quiere. Les cuento algo, profe. Sí. Ayer recibimos en el jardín un niñito y por eso me encanta la materia que estamos hoy, la clase que estamos dando. Y cuando leía hoy a la tarde, porque le voy a ser sincera, hoy leí con más profundidad la bibliografía cuando habla del canal auditivo y vocal. Bueno, este nene está recién operado, tiene 5 añitos, recién operado de los 2 oídos, y nosotros le tenemos que empezar a enseñar a él a producir las palabras. Así que les voy a ir contando cómo vamos con Bueno, qué este bueno, nieto. sí, totalmente. Sí, es hermoso. Y nos va a servir a todos, digamos, fíjate Para que... que comparto, para que él vaya asociando los sonidos también, vaya copiando a través de la repetición y demás. Qué bueno, Lore. Sí, totalmente. No, para mí va a ser, o sea, si vos querés, si querés ir compartiéndolo clase a clase, no sé, qué es lo que de qué manera van abordando a esta materia particularmente, que justamente la psicolingüística se encarga del estudio, de la adquisición, del desarrollo del lenguaje y de las dificultades y los trastornos que pueden darse justamente en esa adquisición y desarrollo. Creo que nos vendría de 10, pero bueno, ya quedará a tu criterio y no sé si sería hasta ético, pero bueno. No, sí, profe, mientras no se digan los nombres no hay ningún problema, Bien, porque es un perfecto. Sí. tema que lo podemos trabajar. Bueno, mirá vos qué interesante, che. Bueno, y creo que de alguna manera u otra podríamos hacer ontogénesis del lenguaje, ya que justamente de alguna manera la ontogénesis del lenguaje dice que a diferencia de las demás especies, el ser humano ya tiene, digamos, incorporada la posibilidad del lenguaje, ¿sí? Se vincula con la filogénesis porque de alguna u otra manera dice que el proceso evolutivo desde una posición cuadrúpeda a una bípeda, esto yo no lo tengo corroborado, no tengo profundizado, pero lo voy a profundizar, sería lo que de alguna manera desarrolló o permitió el desarrollo de algunas partes específicamente que tienen que ver con el tracto vocal, que permitió justamente la posibilidad de producir distintos sonidos. Y eso de alguna u otra manera permitió justamente la distinción del ser humano con respecto a Al otras animal. especies, ¿no? Exactamente. Claro, a eso me Queda, refería. queda clarito entonces que el ser humano es realmente Un animal. deja de ser un animal porque va evolucionando, ¿no es cierto? Y no queda en los gritos y en los sonidos, ¿no es cierto? Como los animales o como los otros seres por ahí, qué sé yo, acuáticos o insectos, ¿no es cierto? Ya que también después se va manifestando con los signos y para poder leer y transmitir lo que uno va aprendiendo. Exactamente. Sí, es una gran discusión, ¿no? Es una cuestión muy interesante para ir
justamente profundizando, ¿no? Bueno, y acá uno de los teóricos que tiene que ver justamente con esta cuestión de, pareciera ser innatismo, le decía yo, pero no lo es. Dice Chomsky, va a ser uno de los grandes autores que vamos, o por lo menos que seguro vamos a abordar. Él ya dice hay un estado inicial en la expresión genética, es decir, el humano de alguna u otra manera tiene la posibilidad de desarrollar lenguaje. El tema es que justamente, que es un componente del cerebro, ¿no? Y que lo que hay que realizar es justamente en la socialización, en las distintas etapas, prelenguaje, primer lenguaje, sobre todo es donde generalmente esta facultad del lenguaje se pone en funcionamiento y puede ir desarrollándose. Que es justamente lo que Lorena nos va a ir contando, cómo va avanzando en estas etapas, si se quiere. Así que bueno, hasta aquí lo que quería compartir hoy con ustedes. No sé si ha quedado claro. Vamos a profundizar la clase que viene, filogénesis y ontogenia del lenguaje, seguramente la semana que viene, tipo el lunes por ahí. Yo le estaré compartiendo un texto que aborda ambas, o dos textos, veré, estoy ahí entre varios, que abordan esta cuestión de lo que es la filogénesis, la ontogenia del lenguaje, y vamos directamente a desarrollarlo con más profundidad a estos dos enfoques, si se quiere, que están muy relacionados. Excelente, profesor. ¿Va a mandar al aula Las diapositivas? Sí, las voy a subir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Mapa conceptual hacemos, profe? Todavía no, ya vamos a hacer. Mejor entonces, quedamos en resolver. Acá estoy viendo, profe, que yo le subí la actividad, pero me aparece estoy mirando la entrega. Estoy en el aula virtual, así que ni bien pueda corregir eso, ya le aviso. Espérame un cachito. No tengo apuro, No, a mí no me figura tu actividad acá. Por eso, Ayla. sí, acá me aparece encima me aparece en inglés el idioma, nada que ver. Algo está pasando con tu... ¿Cómo?